¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que nos acompañen este otro día para hablar de temas relevantes para lo que es el grupo industrial de la región. Bueno, mi nombre es Carlos Higuera, presidente de DITAC, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que, aparte de ser un expresidente de este organismo, es también una materia muy reconocida en el tema de fianzas. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias, presidente, por la invitación. Pati, un gusto estar en casa, en DITAC, que es la casa de la promoción y el desarrollo de nuevas inversiones de Tijuana. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es de que nos da mucho gusto que estemos recopilando esta serie de información a través de diferentes cápsulas que estamos haciendo gracias a Poder Industrial. Y bueno, la intención, como decíamos en otros videos, es informar lo más actualizado y bien informado posible a nuestro público. Y la idea del día de hoy es platicar de un tema muy actual con el que vamos a ir abordando diferentes matices del por qué la fianza es una herramienta muy positiva y muy buena para un inversionista tanto nacional como extranjero. Gerardo, ¿qué nos puedes platicar tú de dónde se origina el proceso de la fianza? ¿Cómo inicia esta gran herramienta para el inversionista con la intención de ayudar a sus operaciones? Platícanos un poquito, por favor. Claro que sí, mira, la fianza tiene más de 100 años como una garantía por excelencia en el país y la misma es parecida a un seguro, pero tienen un camino y una suerte distinta, que mucha gente se confunde, ¿verdad? En una fianza participan tres actores, básicamente el fiado, que es el que va a prestar el servicio, en este caso puede ser un desarrollador de DITAC, un constructor de DITAC, un agente de bienes de raíces de DITAC, que va a prestar su servicio a una empresa que desea instalarse en el estado o en Tijuana. Entonces, estos actores de DITAC toman la figura de fiados, ¿verdad? Mientras que el posible inversionista, el dueño de la planta extranjera que se quiere instalar en Baja California, en Tijuana, toma la figura de beneficiario de la póliza. Ellos dos participan y el tercer actor es la afianzadora. En México hay alrededor de 15 afianzadoras que a través de una emisión de una póliza garantiza el acuerdo de partes. ¿Por qué? Porque la fianza no hay que olvidar que es accesoria al principal. Las obligaciones se pactan en un acuerdo de partes entre el proveedor socio de DITAC y el posible inversionista, y la fianza es adicional, corre la suerte del contrato. Una vez que se cumple la obligación, la fianza deja de surtir efectos. Entonces ese es el antecedentes, y bueno, la ley de la materia que regula es la misma que la aseguradora. Muchas veces se piensa que es un seguro. La diferencia con un seguro, Carlos, y a nuestros amigos, es que el seguro cubre eventos casuísticos, imprevistos, súbitos, accidentales, mientras que la fianza garantiza obligaciones de hacer o no hacer, de dar, de entregar o hasta de pagar. Entonces fíjense cómo en el seguro no interviene la voluntad del humano, mientras que la fianza es totalmente directamente con la voluntad o no del fiado o del proveedor del servicio. Entonces esa es una gran diferencia entre los dos elementos de herramienta, el seguro y la fianza. Perfecto, Gerardo, muchas gracias. Fíjate, como yo lo entiendo, es básicamente, poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando tú tienes una obligación, es decir, tienes ya un tema en el cual tienes que cumplir, estás obligado a cumplir algo, y por alguna razón no te quieres descapitalizar para cumplir con esa, ahora sí que, obligatoriedad, entonces puedes recurrir a un término de fianza en el que, en lugar de desembolsar, por ejemplo, $10,000 o $100,000 para cubrir una obligación, recurres a la fianza y esa fianza te garantiza ese pago en el cumplimiento de lo que es pactado. Entonces, de esa manera, el inversionista no tiene que estar ejecutando esas salidas de flujo de efectivo para garantizar ese término, sino lo puede hacer a través de una fianza, como es el caso que menciona, ¿no? ¿Es algo similar a esto? Sí, mira, por ejemplo, Carlos, vamos a poner un ejemplo de una empresa que se quiere instalar en Tijuana y que va a hacer su contrato en TCFI.
y bueno, por su consumo tiene que garantizar, hacer un depósito, por lo tanto va a sacar de su caja, de su activo circulante. Mientras que si en lugar de dejar ahí parte de su capital de trabajo, presenta una póliza de fianza, entonces en ese caso ahí la fianza hace las veces de y evita que el inversionista deje su reserva que puede mejor destinar a mejoras a la empresa o a otro tipo de prestaciones. Ese es un ejemplo. Más sin embargo, en el andar del arribo de un inversionista a Tijuana, por ejemplo, compra o desea comprar una propiedad y puede en su acuerdo, en su contrato, exigirle a quien le está comprando el que le escriture en tal fecha. Y si para tal fecha no está escriturado en el registro público, perfeccionado el contrato, el inversionista podrá reclamar la fianza y no se va a desgastar con el promotor de bienes y raíces que no le hubiere cumplido. Entonces, esa es una obligación accesoria al principal, que es el contrato de compra-venta y de servicios de correduría de bien inmueble, pero la fianza cubre perfectamente el interés del inversionista. Vamos a ver otro caso en donde el inversionista se ve beneficiado. Contrata y renta una nave industrial que felizmente para Tijuana están muy, muy demandadas y bueno, se siguen construyendo y siguen ocupando casi antes de que están terminadas, felizmente. Entonces ya llega el inversionista y dice, la tomo, y le dice el dueño de la nave, sí, pero me dejas 4 meses en depósito. Y 4 meses en depósito pues puede ser una cantidad respetable para algunas empresas, ¿verdad? Claro. Sobre todo si son regionales de aquí del área de California, que nos llegan tantas y que, bueno, ¿qué podemos ofrecerles? Pues nosotros le decimos a esa empresa de California o empresa de donde venga el extranjero o del sur, aquí de la República, aplica también, todo lo que hemos platicado ahorita aplica para empresas nacionales o extranjeras. Le dices, aquí está, en vez de que deposites tus 4 meses, que es una cantidad, repito, interesante, mejor presento una fianza y te garantizo los 12 meses de renta. De esa manera, no tiene que tomar nuevamente capital de trabajo, sino a través de una póliza. Y ya, ahí está un segundo instrumento. Bueno, ya se instala y pues hay ciertas normas ecológicas que hay que cumplir y ahí por ley tú tienes que presentar garantías, ¿no? Una fianza y entonces esas garantías por excelencia también son las pólizas de fianza. Entonces, como vemos, el inversionista entonces ya rentó, pero tiene que hacerle mejoras a la nave, o compró y tiene que construir la nave. En ambos casos va a contratar a una constructora o general o por especialidad, y en todo momento va a manejar anticipos, etcétera. Pues para no desgastarse, si alguna constructora no le cumple en tiempo y forma, puede plantear en su contrato de obra el que presente una fianza el constructor para el buen uso del anticipo y otra para el cumplimiento en tiempo y forma. Y al final, como dicen por las goteras y lo que pueda suceder, de vicios ocultos su calidad. Entonces ahí el inversionista, como nos damos cuenta, en ocasiones es fiado ante CFE, ante el mismo dueño de la nave, pero en ocasiones es beneficiario cuando proveedores le prestan un servicio, ¿verdad? Entonces podemos ir caminando en este tema de cómo el inversionista en unas ocasiones juega un rol, en otras otro rol. Y bueno, aquí hay otra diferencia importante que merece mencionarse, es que la fianza, diferente a la residencia del seguro, el seguro, si a los 30 días no cubres la prima, cesa los efectos. Entonces, si en el día 35 o 40 pasa algo, la póliza de seguro no causa efectos. Por lo tanto, estás descubierto, hay que tener mucho cuidado ahí. Mientras que la fianza, en todo momento, se pague o no la prima, los efectos permanecen.
Si no se cubre, ya es un tema entre la afianzadora y el fiado. El beneficiario no puede verse perjudicado por un incumplimiento. Recibe su póliza y confía en que es garantía. Porque al final la póliza de fianza es eso, es una garantía, ¿verdad? Entonces yo creo que merece ahí esos son algunos de los casos en donde nuestros prospectos de inversión pueden verse beneficiados de recibir o requeridos a presentar. Fíjate, Gerardo, que en los temas y ejemplos que has mencionado, en definitiva ayuda al inversionista, como bien decías, tanto nacional como extranjero, ¿no? Puede ser para temas de dar un cumplimiento, algún requisito que se le pida por parte de alguna paraestatal, el gobierno, etcétera, o incluso un privado, como en el caso de la renta, o también puede ser un beneficiario, como bien lo decías, en caso de que él tenga un proyecto de expansión o algo así, ¿no? Similar a ello, ¿no? Me da mucho gusto, Gerardo, que nos estés comentando este tema, porque creo que es muy importante que un extranjero, sobre todo, que no conoce todas las bondades o todas las protecciones que puede recibir, porque obviamente no conoce la legislación mexicana, es importante, creo yo, que se asesore con un experto en la materia. Muchas veces, con el desconocimiento, la falta de información, con tal de cumplir con un requisito, el extranjero desembolsa una fuerte cantidad de dinero que en un futuro le pudiera servir para alguna mejora, alguna expansión, alguna ampliación de operación, y que pues a lo mejor ese flujo de efectivo le limitó por haberlo destinado a un cumplimiento, ¿no? Creo que la fianza es una gran herramienta para poder hacer frente a estas obligaciones y por otro lado aprovechar mejor el recurso, es decir, lo que es el capital, y eso ponerlo a trabajar en algo que tenga un beneficio más aprovechable para la propia empresa, el proyecto, etcétera, ¿no? Gerardo, bueno, y cambiando un poquito de tema, pero sobre lo mismo, vimos a recientes fechas que hubo un cambio en legislación o una propuesta nueva que se está generando para las inversiones, sobre todo de tema maquiladora. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de esto? Digo, sé que es algo que es muy reciente, es muy nuevo, todavía hay cambios que se están gestando y obviamente hay partes de esta propia ley, de este proyecto que no están concluidos, pero ¿qué nos puedes tú comentar al respecto? Digo, tú que es tu ambiente natural. No, bueno, mira, el gobierno federal, estatal y municipal también son grandes receptores de fianzas, son beneficiarios y el 60% de la fianza que se emite en el país, el beneficiario es el sector del nivel gobierno en cualquiera de los que he mencionado, ¿verdad? Vamos a bajar del federal para llegar al tema que nos comentas. El inversionista desea importar su maquinaria o desea importar sus insumos, su materia prima. Para la maquinaria va a permanecer habitualmente toda la vida que esté la planta aquí o hasta que se termine de depreciar, mientras que el insumo, la materia prima, entra, es procesada y sale. En ambos casos causa IVA la operación, ¿verdad? Y en un futuro podrán acreditar alguna devolución, pero la fianza se convirtió en una herramienta de hace 4 años para acá, en donde las empresas presentaron su garantía, su póliza, y entonces pueden importar al amparo de esa póliza de fianza sin tener que erogar el 16% o lo que causen los impuestos. Sí, entonces primero operó para insumos y después también se activó para activos fijos, redundando, y entonces hoy día el inversionista también puede hacer uso de esta herramienta para en su flujo verse beneficiado y no erogar todo el IVA y de aquí a que lo recupera más adelante en un proceso, ¿verdad? Aterrizando en el tema que nos comentas, presidente, efectivamente se publicó, pasó por el Congreso una iniciativa, una preocupación plasmada y expresada por el Ejecutivo, en donde ciertas perfil de empresas pudieran dejar a los trabajadores sin recibir alguna liquidación por despido injustificado. Básicamente hay una ley estatal de mejora regulatoria
los artículos 14, 24 y 46. Y el título quinto habla de ese tema, ¿verdad? La iniciativa venía de que deberán, pero ya luego en el debate parlamentario se adicionó el término podrán, ¿verdad? O sea, podrán. Entonces, todo eso se regula en un transitorio que todavía habla ese transitorio de un estudio que debe realizarse. Ese estudio vamos a esperar que se dé, y cuando salga y se determinan las reglas, o en su momento hasta los legisladores pueden consensar con el sector empresarial algo y podrán llegar a los mejores acuerdos. Yo siento que en ese tema de la fianza vamos a esperar o la garantía o el depósito en garantía, o como le queramos llamar, porque la fianza es una garantía, no la única en México, hay otros tipos de garantías, ¿verdad? Como el depósito per se. Pero entonces yo creo que hay que esperar las demás publicaciones, estudios, y no adelantarnos. Yo confío en que tanto el Congreso como en este caso el secretario y el subsecretario del ramo, que son parte del sector empresarial, históricamente Mario fue mi compañero en el CCE y Roa en el CDT, aquí todos somos amigos. Entonces yo confío en que esto llegará a buen puerto, ¿verdad? Y Beth Casillas también es una excelente subsecretaria del tema de turismo, y en el tema de pesca, Celina también. Entonces todos tienen una característica, son del sector empresarial. Entonces yo confío en que se llegarán a los mejores consensos y que Baja California seguirá siendo un destino de excelencia de inversión, y Tijuana en particular y la zona costa deberá seguir captando, claro, con una promoción, porque la competencia a nivel nacional por las inversiones pues es impresionante, ¿verdad? Todo el mundo quiere las buenas inversiones, y las buenas y las grandes y las medianas y las chicas. Entonces organismos como DEITAC cada día juegan un papel más importante, pero deben de estar en plena coordinación con los tres niveles de gobierno. Pues Gerardo, muchísimas gracias, te agradecemos mucho el espacio y la información que nos compartes el día de hoy. A nuestros amigos de Poder Industrial les agradecemos mucho el espacio que siempre nos brindan de manera diaria en estas cápsulas informativas. Y bueno, pues agradecerte nuevamente todo este tipo de información, sobre todo para aquellos amigos inversionistas tanto nacionales como extranjeros, que obviamente dentro de DEITAC es parte de lo que hacemos, bien lo mencionaba, ¿no? El esfuerzo que se hace de manera constante por atraer esos inversionistas aquí a la región es muy importante. Y hablamos de una región porque no nada más son inversiones para Tijuana, hablamos de nuestra ciudad hermana Mexicali, Tecate, Ensenada, etcétera, donde todos jugamos un papel muy importante, ¿no? Y tenemos que trabajar en equipo. Ese es, yo creo, que el mensaje más importante. Y haciendo uso eficaz de las herramientas que nos has platicado el día de hoy, estamos seguros que esos proyectos que están pensados para llegar aquí a estas ciudades van a tener mucho éxito. Muchísimas gracias, Gerardo, te agradecemos y esperamos tenerte nuevamente en alguna otra cápsula cuando este proyecto que acabas de platicarnos ya tenga más forma. Muchísimas gracias. Claro que sí, Carlos, aprecio la invitación a DEITAC, la casa de la promoción por excelencia de Tijuana. Yo los quiero invitar a la comunidad y a los empresarios y a los colaboradores de las empresas. No hay crisis que aguante 10 horas de trabajo diarias, o 8 o 12 bien inteligentemente planteadas. No es la primera crisis que nos toca. Nos tocó la del cambio de gobierno entre López Portillo y de la Madrid, donde el peso se devaluaba diario. Nos tocó la del 76, donde de pronto de $2.50 se fue a 20 con Echeverría. Nos han tocado la de hace 10 años, ¿verdad? Que fue una crisis impresionante la hace 10 años, y Tijuana salió adelante. Estábamos en Washington en una gira de ITAC y de CDT en la misión binacional, y estaba la crisis al 100, y la región binacional seguíamos promoviendo. Estábamos en el Pentágono ese día con el secretario del Transporte del gobierno de Estados Unidos, y salimos adelante. Eso fue hace apenas 10 años, parece que fue antier, hace 12. Pero yo los quiero invitar a que, si cada quien hacemos desde nuestra trinchera el mejor esfuerzo,
Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali, Baja California, Rosarito, San Quintín y México deberá salir adelante. Los felicito y incondicionalmente a la orden de edictar, presidente. Mucho éxito. Muchas gracias.